del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor del lunes 9 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Bueno, el mundo amanece viendo los mercados internacionales de petróleo. De momento caen las bolsas desde ayer en la noche, al menos así inició la jornada en los mercados asiáticos. Leo algunos titulares que destacan la situación. Europa mantiene fuertes pérdidas encabezada por Milán. Se hunde 9%. Las principales bolsas europeas mantenían fuertes pérdidas en la sesión de este lunes, encabezadas por Milán, que se hunde más del 9% en una nueva jornada en la que el pánico a la expansión del coronavirus y la posibilidad de que la economía entre en recesión lastra el sentimiento de los inversores. Estoy leyendo nota de la agencia de noticias EFE, y un desplome también de los precios del petróleo, que tiene una incidencia directa sobre la economía nacional. Se calcula una pérdida de 30%, marcaba el Brent de referencia en Europa por encima de $30. Veíamos hace algunos minutos en la jornada, y esto tiene que ver con la loca, y esto lo leo entre comillas, rebaja del precio del crudo saudí, que podría reiniciar la guerra por cuota de mercado con Rusia. Y efectivamente la decisión de Rusia, saben ustedes, de comenzar lo que algunos han considerado como una nueva guerra en la industria del petróleo de esquisto de los Estados Unidos, negarse al recorte que había propuesto la OPEP, bueno, ha provocado esta situación. Suponemos que Nicolás Maduro y todo su equipo, lo decimos con absoluta ironía, están al tanto y están en conversación directa con el señor Vladimir Putin. Bueno, leemos nota de Reuters. Los operadores petroleros se están preparando para otra ronda de grandes desplomes de los precios este lunes, cosa que ya está ocurriendo en los referenciales Brent y Dubái, después de que el mayor exportador mundial, Arabia Saudita, abarató su crudo, reiniciando una batalla por la cuota del mercado entre destacados productores. Grandes productores mundiales como Arabia Saudita, Rusia y varios países de Oriente Medio se enfrentaron por última vez a una guerra parecida por la cuota entre 2014 y 2016, recuerda Reuters, y la tregua concluyó el viernes cuando la OPEP, liderada por Riad, no logró llegar a un acuerdo con el segundo mayor productor mundial, es decir, Rusia, para profundizar la reducción de bombeo con el objetivo de impulsar los precios. Insistimos, de esto estará al tanto seguramente todo el equipo de Nicolás Maduro, incluso los que forman parte de la Fuerza Armada Nacional, que amanecieron hoy con un despliegue militar, al menos así lo informaba en su cuenta en Twitter. Y hablamos de Venezuela. El ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, él colocaba en sus redes sociales hace una hora que, siguen siguiendo instrucciones del señor presidente. Ellos así denominan a Nicolás Maduro. Hemos dado inicio a la segunda fase del ejercicio cívico-militar escudo bolivariano 2020 para seguir garantizando la paz y nuestra plena soberanía. Bueno, no se enteran que el asunto está en las bolsas de valores, que tiene que ver con la producción petrolera. Han decidido desplegar esto faltando pocas horas para la manifestación convocada para el día de mañana en todo el país. Y nos toca iniciar la semana, por cierto, con el parque de máquinas electorales absolutamente destruido, el mismo que se utilizó para aumentar 1 millón de votos o manipular la elección de la constituyente comunal. Las pruebas
Bueno, ayer, este fin de semana, se destruyeron. Habrá que ver en qué termina esa averiguación. Dicho esto, nosotros vamos a conversar acerca justamente del panorama político en nuestro país. Ya me dirá mi equipo. Por cierto, seguimos observando de cerca el avance del coronavirus en la región. Si tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica y vamos a conversar con el diputado Omar González de 20 Venezuela, fueron parte de la fracción 16 de julio. Lo tenemos en la línea. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar en el espacio. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Yo le pediría una primera valoración acerca de estos ejercicios militares con los que iniciamos la jornada en Venezuela, mientras las bolsas caen. También el precio del petróleo, principal producto de exportación de nuestro país. Bueno, las Fuerzas Armadas se despliegan, faltando pocas horas para la movilización que ha sido convocada para el día de mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente, la semana comienza con una enorme expectativa en el orden político, económico, social, en Venezuela y en el mundo. Efectivamente, tú has planteado un tema transversal para el planeta, como es la caída abrupta en más de $31 en el precio del crudo. Para Venezuela no significa mayor cosa, porque en Venezuela prácticamente la producción está paralizada, ya que no hay ni siquiera dónde almacenar el poco petróleo que están sacando de las entrañas de nuestro territorio. Pero sin embargo, desde luego, la acumulación de petróleo no significa que no tenga un fuerte impacto a futuro, porque bueno, los precios con esta guerra que se ha desatado a los fines de hacer que Estados Unidos no le sea rentable producir, exportar petróleo, es una desestabilización en los mercados mundiales. Y de luego Venezuela amanece con la expectativa de la marcha convocada para mañana. En principio es una convocatoria a una sesión de la Asamblea Nacional en su espacio natural, el Palacio Federal Legislativo. Mañana se va a intentar sesionar, mañana vamos a ir a sesionar en la Asamblea Nacional, pero nosotros sabemos que la resistencia que tiene el régimen para que se retome el espacio natural del Parlamento venezolano, de manera que hay una enorme expectativa y esto se va a replicar en el resto del país. Han sido convocadas manifestaciones en las 23 capitales de Venezuela, en los 335 municipios y efectivamente la respuesta del régimen ha sido decretar una especie de estado de emergencia en las fuerzas policiales, militares y los grupos paramilitares que lo apoyan en todo el territorio nacional. Esto, además de amenazas, arrestos intempestivos como el que tuvo el hijastro del expresidente Rómulo Betancourt el día de ayer, y la tensión que se siente a nivel nacional. Por si fuera poco, el incendio que borró, desapareció en medio de llamas todo vestigio de los múltiples fraudes y corruptelas que ha habido en el Consejo Nacional Electoral, es como la guinda de esta torta en la que se ha convertido el país. Aquí estaría en juego no solamente las evidencias de esos fraudes y casos de corrupción, sino también un inmenso negocio que se podría hacer para reponer maquinarias, tecnologías, equipos del Consejo Nacional Electoral. Y tengo la impresión, María Alejandra, que han querido borrar toda posibilidad de investigación al presentar un video ahí medio extraño atribuyéndole esta acción a grupos irregulares. Esto es una especie de barril de pólvora con una mecha muy corta la que estamos viviendo en este momento. Varias inquietudes, diputado. En principio, saber si ustedes como organización van a participar de la actividad convocada el día de mañana. Sí, nosotros somos diputados y hemos sido convocados y vamos a participar. De hecho, yo estoy en el estado de Anzoátegui y ya listo, estoy en vías hacia Caracas para estar desde hoy, así como los demás miembros de la fracción 16 de julio, para asistir a esta convocatoria hecha por el presidente Juan Guaidó.
allí estaremos mañana con el resto de los diputados del Parlamento y representantes de varios sectores de la vida nacional. Tengo entendido que son 11 sectores gremiales, sindicales, ligas campesinas, amas de casa, que también van a participar. Ahora, sobre lo que está ocurriendo con la renovación del Consejo Nacional Electoral, digamos, ese es el contexto de este incendio inexplicable de las máquinas, del parque de máquinas utilizado para los comicios en nuestro país. Quisiera un comentario, diputado, porque hemos seguido de cerca el rifirrafe, el intercambio de opiniones que ha tenido usted con el diputado Ángel Medina, quien está al frente de la comisión que está conformando el Comité de Postulaciones Electorales. Quisiera su comentario al respecto. Entiendo que ustedes tienen diferencias con relación a la conformación de un nuevo ente electoral en nuestro país, ¿correcto? Efectivamente, es la forma como se está haciendo desde el comienzo, desde que se eligieron los 11 miembros del Comité de Postulaciones por parte del Parlamento, los 11 diputados. Nosotros hicimos las observaciones que allí no podían estar 4 diputados que eran ex parlamentarios, ex diputados, habían perdido su condición, su investidura de diputados, tenían 2 años y medio fuera del Parlamento y pidieron reingresar simplemente para destruir las instituciones, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, y con aplausos lo recibieron y luego lo incorporaron al Comité de Postulación. Pero por si fuera poco, también los 10 restantes, es decir, los 10 miembros de la sociedad civil, que la Constitución es muy explícita, que deben ser representantes, no militantes del partido político, bueno, le dieron la mitad, 5 al Partido Socialista Unido de Venezuela, y 4 de ellos son miembros de la Asamblea Nacional Constituyente Espuria. Entonces, comenzó esto muy mal, es una especie de repartos, de cuotas. Entonces, yo, sin ánimos de polemizar con un joven colega diputado, a quien de paso es mi paisano, le hice ver me leí mi punto de vista, y estoy convencido de que Venezuela necesita de gente que de confianza y no estos constituyentes disfrazados de diputados o de representantes de la sociedad civil, que al final va a terminar en un reparto de cuotas. Bueno, 2 para el partido, para el chavismo, 2 supuestos opositores, 1 supuestamente independiente, y eso no es lo que es la Constitución, eso no es lo que quiere el pueblo venezolano. Pero yo además, María Alejandra, pienso que este incendio en el Consejo Nacional Electoral forma parte de esa trama que quiere encasillar al país en una ruta electoral viciada, tramposa, que de nuevo va a terminar en esos fraudes que ya estamos acostumbrados por parte del régimen. Yo pienso que este incendio igualmente va a permitir la corruptera, la corrupción que tantas veces hemos denunciado. Entonces tenemos varios elementos. Primero, una escogencia de un Consejo Nacional Electoral a los trancazos, con la colaboración inocente o culpable de parte de algunos sectores de la oposición, con la participación incluso de diputados que se saltaron la talanquera a fuerza de maletinazos rojos y conforman ese comité de postulaciones, y desde luego con la complicidad de todo ese organismo que borró en medio de incendios las pruebas de sus felonías. Entonces, diputado, así no se puede ir a una elección. Porque usted nos decía hace algunos minutos que no quería polemizar, sin embargo, en la cuenta de Twitter habrá leído usted del diputado Ángel Medina. Él ha respondido a alguno de los argumentos contra la conformación de este nuevo Consejo Electoral. Yo leo a algunos de los tweets y yo quisiera su comentario. Lamentablemente no lo tenemos a él en otra línea telefónica. Él decía: los que siempre pidieron un Consejo Nacional Electoral y exigieron esto en la Asamblea Nacional, ahora resulta que no lo quieren. Las razones nadie las conoce. Él decía: los mismos que hoy atacan la comisión preliminar y no votan por ella eran los mismos que pedían que hiciéramos esto, y postea una declaración de la dirigente María Corina Machado de 20 Venezuela. ¿Qué responde usted ante este tipo de mensajes que ha publicado el diputado Medina? Lo escuchamos.
Efectivamente, desde el año 2015, cuando fuimos electos diputados, habíamos reclamado la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, como dice la ley, como es lo correcto, ¿no? Con gente que genere confianza al electorado venezolano. En 2 oportunidades esto fue fallido, incluso cuando ya se tenía todo, algunos diputados se salieron para no hacer quórum, y ahora a la carrera se está tratando de hacer esto rompiendo todas las reglas de la Constitución. Esas son las observaciones que nosotros estamos haciendo. Y él incluso dijo que eso era una posición poco seria. Yo digo que poco serio es callarse frente y no decir al pueblo venezolano qué es lo que está pasando allí. Ahí ese consejo de postulaciones se lo repartieron entre chavistas, gente de partidos políticos. Es mentira que sean un comité de postulación autónomo, independiente. Son incluso constituyentistas y algunos son los traidores que se vendieron a fuerza un maletinazo rojo para conformar esos que se pasaron y ahora forman parte del llamado grupo del CLAP y grupos de alacranes. Entonces, ¿cómo le va a decir al pueblo venezolano que ese es el Consejo Nacional Electoral que María Corina Machado o cualquiera de los venezolanos correctos que hay en el país estaban pidiendo? Eso no es. Eso es engañar al pueblo venezolano y es poco serio no decirlo. Y nosotros en la fracción 16 de julio no estamos dispuestos a mantenernos en silencio frente a lo que estamos viendo está sucediendo con esta escogencia del Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo tengo que preguntarle entonces, diputado, ¿cuál es la posición en relación a la celebración de un posible proceso comicial sobre el cual no existe cronograma todavía y tomando en cuenta las dudas incógnitas en torno a la conformación del máximo ente comicial? ¿Cuál es la posición hoy día de 20 Venezuela en relación a este tema? De entrada, la primera condición que nosotros hemos puesto, y en esto nos acompaña la comunidad internacional, y tengo la impresión de que el propio presidente Juan Guaidó, la primera condición que se exige es que para ir a un proceso electoral es que Maduro y su camarilla estén fuera del poder. Esa es la primera condición electoral que se necesita. Porque un proceso electoral con la camarilla del régimen en el poder, con la misma Plan República, con el impedimento de que los 5 millones de venezolanos que están fuera del país no puedan votar sin observación internacional, eso es una farsa. Eso es un nuevo ardid para atornillar y para que se permanezca en el poder Maduro y su camarilla. Y eso no vamos a permitirnos. Nosotros la primera condición que exigimos es que se convoque un proceso electoral con un nuevo Consejo Nacional Electoral, eso sí, escogido como dice la Constitución, y las demás condiciones electorales. Pero la primera de ellas es que Maduro esté fuera. Gracias al diputado Omar González por atendernos, acompañarnos, dirigente de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, confirmando que van a participar en esta actividad convocada para mañana. Inicialmente en Caracas, la idea es llegar a la sede del Palacio Federal Legislativo, que fue militarizada, saben ustedes, a principios de este año, y desde allí sesionar conjuntamente con la participación de los ciudadanos. Coincidiendo con esta convocatoria, amanecemos hoy con ejercicios militares, según informaba en sus redes sociales el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro. Al regreso de la pausa vamos a hablar acerca del impacto que va a tener puertas adentro la caída del precio del petróleo para nuestro país, el desplome, mejor dicho, producto de esta guerra por cotas de mercado que ha iniciado Rusia, amigo de la administración de Nicolás Maduro, y Arabia Saudita. Lo vamos a hacer con José Toro Hardy, pero al regreso de la pausa, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero Tuyafín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que producto de esta guerra por cotas de mercado que ha iniciado Rusia y Arabia Saudita, según el análisis de la prensa internacional, bueno, el petróleo ha sufrido un desplome en los precios. El Brent se cotizaba por encima de $30, el petróleo de referencia en Europa, y la firma Goldman Sachs ya advertía desde ayer que probablemente podría caer a $20. Era un análisis, insistimos, que publicaba esta firma producto de lo que está ocurriendo. Los precios de crudo se hundieron este lunes, cerca de 30%. Leo nota del Espectador de Colombia, su caída más fuerte desde la Guerra del Golfo del 91, después de que Arabia Saudita desatara una guerra de precios con grandes rebajas de sus barriles de crudo. Y la OPEP y Rusia, dice la nota, se han enzarzado una guerra de precios que podría arrastrar el petróleo al territorio de $20 según Goldman Sachs Group. Para hablar acerca de este tema nos acompaña, decíamos, José Toro Hardy. Agradecemos esta conversación, experto petrolero, estuvo en la junta directiva de PDVSA, por atendernos tan temprano. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Alejandra, qué gusto de conversar contigo nuevamente. Un gusto conversar con José Toro Hardy. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en el mercado petrolero y en general en la economía mundial. Las bolsas caían desde ayer, sobre todo en el mercado asiático, no solo por el coronavirus, ahora por lo que está ocurriendo con el crudo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, ciertamente en este momento los precios de los crudos se están derrumbando. Hay probablemente una sobreoferta de petróleo en el mercado en este momento, y a esa oferta se le agrega la crisis generada por el coronavirus, que ha afectado fuertemente la economía de China. Muchísimas fábricas en China han cerrado sus puertas. Eso en una economía interconectada, en una economía globalizada, afecta a muchísimos otros países del mundo, de manera que hay una disminución en el crecimiento de la economía importante. Eso se traduce en menor consumo de petrolero. La respuesta a la OPEP a esta situación fue, en primer lugar, proponer un recorte de producción adicional de 1,5 millones de barriles diarios, que se lo propuso a su principal aliado, que es Rusia. Pero Rusia se negó. Aparentemente, la posición de Rusia es que los recortes de producción de la OPEP hasta el momento a quien han favorecido es a los Estados Unidos. Porque cada vez que la OPEP recorta producción, efectivamente se logra el objetivo de mantener el precio o pedir que baje más el precio, quizás en ocasiones subirlo. Pero cada vez que se produce esa aplicación de cuotas, el espacio lo ocupa los Estados Unidos, cuya producción petrolera ha venido aumentando sustancialmente en los últimos 6 o 7 años, particularmente con el petróleo de esquisto, el petróleo de lutita, y hoy en día se ha transformado en el primer productor mundial de petróleo. Ante la negativa de Rusia de acompañar a la OPEP en estos recortes de producción y las declaraciones del ministro de Energía de Rusia de que a partir del 1 de abril todos los productores, tanto OPEP como aliados de la OPEP, están en libertad de producir el petróleo que quieran sin restricciones,
Bueno, la respuesta de Arabia Saudita ha sido aumentar sustancialmente su oferta, reduciendo los precios, aprovechando la ventaja de que sus costos de producción son menores que los de Rusia, son menores que los de los Estados Unidos, y entonces, si en este momento los precios se desmoronan, tal como está anunciando, vaticinando algunos expertos, pues entonces eso sacará del mercado parte del petróleo ruso, sacará del mercado parte del petróleo americano, y la lógica que ellos persiguen es que por esa vía lograrán entonces una reducción de la oferta y ellos recuperar posiciones en el mercado que habían venido perdiendo. Ahora, y esta pregunta la hago con evidente ironía. Da la impresión que a Rusia la semana pasada no le importó para nada el destino de socios como Venezuela que viven de la exportación petrolera, ¿correcto? No le importó para nada, perdón, el destino. No le importó para nada el destino de nuestro país. Es decir, independientemente de lo que podía ocurrir con el desplome de los precios del petróleo al no acordar con la OPEP la reducción en la producción para sostener los precios, ¿correcto? Correcto, pero es que, mira, en la geopolítica moderna lo que cuentan son los intereses económicos. Venezuela hoy en día es un productor marginal comparado con antes, que producíamos 3,5 millones de barriles diarios hace 20 años y que deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios de no haber el gobierno del presidente Chávez después de Maduro desconocido contratos y golpeado fuertemente la industria. Pues bueno, hoy en día con 730,000 barriles somos básicamente un productor marginal. Cierto, una empresa rusa, básicamente Rosneft, venía comprando más del 60% del petróleo que Venezuela exportaba, que allá hoy en día es una cantidad pequeña comparada con otros, y no somos importantes para ellos. Para ellos es mucho más importante su producción doméstica y su objetivo en este momento es aumentar, no querían aceptar cuotas de la OPEP para aumentar su propia producción. Bueno, Arabia Saudita está respondiendo por la vía de una guerra de trozos. Claro, se lo pregunto porque seguramente sabrá usted que el equipo de Nicolás Maduro en las próximas horas dirá que lo que está ocurriendo es culpa de los Estados Unidos cuando responde al interés de uno de sus socios que es Rusia. Ahora, yo le pregunto porque con relación a Arabia Saudita, a la luz de la información que publicaba la agencia de noticias Reuters, da la impresión que ha aplicado aquello de que si no quieres caldo, bueno, aquí van 3 tazas, porque no solo han recortado el precio oficial de venta para abril de todos los grados de su crudo, sino que además van a elevar su producción a más de 10 millones de barriles por día. Quisiera su comentario. Tal cual, y lo pueden hacer con producción, son menores que los costos de producción de Rusia o de Estados Unidos. De manera de que en este momento, cuando se recortaba producción, la respuesta era que aumentaba la producción de los Estados Unidos, lo cual ha llevado a transformar al productor mundial. Bueno, Rusia, Arabia Saudita decía, bueno, primero me interesa defender los precios, pero para defender los precios tenemos que recortar. No basta con el recorte que apruebe la OPEP, hace falta que Rusia nos acompañe en esto. Pero si Rusia no quiere, entonces Arabia Saudita pareciera que lo que va a decir, bueno, el mercado de petróleo caerá, los precios de petróleo se verán afectados Rusia y se verán afectados Estados Unidos, que son los productores que tienen mayores costos que ellos. Y desde luego el golpe para Venezuela va a ser muy fuerte. Primero, porque hoy en día nuestra producción petrolera ha caído brutalmente. Segundo, porque cada vez tenemos más dificultades para encontrar compradores para nuestro petróleo. Tercero, porque el principal comprador de petróleo del petróleo venezolano era la empresa rusa Rosneft, que ahora está sancionada. Bueno, y cuarto, porque en la medida que se nos hace difícil exportar el petróleo, hemos venido aumentando el almacenamiento, están al tope, el almacenamiento del país está al tope, y de ahí en adelante hay que empezar a recortar producción porque el petróleo no se puede simplemente botar al mar. De manera que esa es Venezuela, el golpe va a ser bastante duro porque van a caer fuertemente los precios, porque va a caer fuertemente aún más la producción, bueno, y porque los mercados están cerrados para nosotros.
Pero es que además ya Venezuela, el equipo de Nicolás Maduro estaba vendiendo petróleo con un importante descuento, ¿correcto? Sin duda alguna, para poder vender, si la gente no quiere comprarle petróleo a Venezuela, Rosneft lo compra, pero lo venía comprando con descuentos muy grandes. Buena parte de ese petróleo que Rosneft compraba iba a parar a la India, donde dos grandes empresas que hay allí, que son Reliance Industries, que es el primer refinador mundial de petróleo, y Nayara Industries, y Nayara Energy, de las tres asociaciones, miren que cuentan con refinerías capaces de procesar los crudos venezolanos. Ambas empresas ya anunciaron que no van a seguir procesando crudo venezolano en sus refinerías. De manera que la situación para la industria petrolera venezolana se torna muy delicada. Ya lo venía haciendo, pero ahora esto es como la guinda del pastel. Justo quería preguntarle, porque algunos expertos como Alejandro Grisanti, que formó parte de la Junta Ad Hoc designada por la Asamblea Nacional en Citgo, él decía en su cuenta en Twitter hace algunas horas, con la caída del precio y la producción petrolera en Venezuela le van a ingresar apenas 300, 400 millones de dólares en los próximos 30 días. Esto es 10, 15 dólares por persona en el mes. Las mejoras que ha habido del sector comercial que describimos, él decía en un artículo suyo, la falsa sensación de prosperidad van a desaparecer. ¿Comparte usted esta opinión? Sí, lo comparto. Aquí había una mini burbuja, digamos así, de prosperidad basado en una economía que no echa raíces, de los bodegones y este tipo de cosas, como en la práctica sin eliminar el control de cambio, permitieron el acceso de los dólares, y al mismo tiempo eliminaron los aranceles de importación. Empezaron a surgir en varias ciudades, pero fundamentalmente en Caracas, en Madrid, etcétera, bodegones. Estos bodegones no representan una inversión que tenga carácter reproductivo, no tiene un efecto multiplicador, no echa raíces en el país. Eso en todo caso ayuda a los países que producen esos productos que ya se están vendiendo en Venezuela. Ahora, eso se hace al margen, digamos, del aparato productivo venezolano. Esos dólares no son del sector público, son del sector privado. En muchos casos no sabemos ni siquiera el origen, no conocemos bien el origen de esos dólares, pero ciertamente la situación del país se torna más comprometida con esta situación que está surgiendo en el mundo petrolero. Le pregunto porque hay que agregar al análisis esta discusión que tiene la administración del presidente Trump sobre si renovar o no la licencia que tiene Chevron en nuestro país. Algunos medios de comunicación en los últimos días advierten que el gobierno norteamericano estaría ganado a no renovarla y así presionar aún más una transición a la democracia en Venezuela. ¿Qué opina usted? Yo pienso que si no se renueva esa transición, si no se renueva la operación, pues porque se está pensando que muy a corto plazo se podrían producir cambios en Venezuela. Mantener la producción de esos petróleos tipo Boscán, esos yacimientos de petróleo Boscán cerrado durante mucho tiempo puede llevar a dañar los yacimientos, dañar los pozos, y después sería muy costoso la recuperación. Yo creo que si ellos toman una decisión de ese tipo, porque ellos piensan que debería ser relativamente inminente un cambio en el país que pudiera después conducir a una recuperación de la industria. ¿Aló? José Torojardi, se lo pregunto porque Financial Times publicaba un artículo de opinión titulado ¿será el 2020 el año del cambio de régimen en Venezuela? Y lo uno justamente con esta reflexión. ¿Cree usted que, digamos, todos estos factores pueden significar una transición o no? Ya esto lo hemos vivido, digamos, es decir, momentos similares, pero apelo a su experiencia. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que a eso apuntan las cosas. La economía venezolana colapsó. Tenemos hoy en día la mayor inflación del mundo, de hecho la única hiperinflación del mundo. Tenemos la mayor contracción económica del mundo, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. Tenemos el mayor nivel de desempleo de la América Latina.
vamos, según ACNUR, este año a alcanzar el mayor número de migrantes en el mundo entero. O sea, es un caos total lo que está ocurriendo en Venezuela. Quizás, si no se ha producido algo, es porque se ha ido casi 5 millones de personas, y eso ha servido de válvula, de escape, porque eran unas personas que en el país no estaban en condiciones de alimentar, y más bien desde afuera están dando remesas y ayudando a sus familiares. Pero ya a pesar de esa migración tan grande, que sirvió para aliviar temporalmente la situación, ya esto colapsa desde el punto de vista económico. Si a eso le sumamos el aislamiento internacional, a eso le sumamos los problemas con los países que están creando nuestra propia población en los países vecinos, que a veces les resulta difícil mantenerla por el costo que para ellos representa, son una cantidad de factores que parecieran conducir hacia una impresión de esto está llegando a una situación límite. Yo le pregunto antes de hacer la pausa a José Toro Hardy su opinión, su análisis acerca de la detención de 30 trabajadores de PDVSA, incluyendo el presidente de PD Marina, por supuesto tráfico de combustible. ¿Qué puede decirnos? Yo no conozco bien el caso, eso es muy difícil conocer lo que pasa ahí adentro, pero a mí sí me dice, la lógica me dice que todavía sigue saliendo bastante gas, petróleo, gasolina hacia el Caribe, también hacia Colombia. En buena parte es gasolina que estamos importando a precios internacionales y que después se va por las vías del contrabando hacia el país. Por supuesto, si aquí una cisterna de 38.000 litros a precios oficiales todavía cuesta 2 bolívares soberanos, y esa misma cisterna se puede vender en Colombia a $25.000, el estímulo para que se produzca ese contrabando es gigantesco. Y debe haber muchísimas personas involucradas. El tema es que entre la gente que votaron de PDVSA en el 2002, lo que después se han ido, porque hoy en día PDVSA prácticamente lo que paga son un salario de miseria y eliminó todos los beneficios sociales como comisariatos que antes habían. Entre los que ya no quieren más trabajar en Venezuela, los que se han ido del país, bueno, resulta que se está quedando sin mano de obra calificada. Puede haber muchísima gente que no tiene calificación trabajando en la empresa, y además un estímulo a la corrupción gigantesco por este tipo de situaciones, pues eso nos muestra, explica ese colapso brutal por el cual está atravesando la industria petrolera venezolana. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos Venezuela tratando de ayudarnos a entender el impacto que va a tener para nuestro país, que depende de la exportación petrolera, entre otras cosas, este desplome de los precios producto de, ya escucharon ustedes, según los analistas, esta guerra por la cuota de mercado que se inició la semana pasada tras la decisión de Rusia de negarse a acompañar un recorte de la producción que había propuesto la OPEP. La respuesta de Arabia Saudita ha sido, bueno, nosotros reducimos entonces el precio de nuestro crudo y además vamos a incrementar la producción. Por eso hoy en la mañana las bolsas se desplomaban por la crisis del coronavirus y ahora esta guerra del petróleo. El IBEX, y leo nota del País de España, perdía 7% en la misma línea que el resto de plazas en una jornada negra para los mercados. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Buenos Restaurantes ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurantes, único y especial. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, a propósito de este tema del Consejo Nacional Electoral y este incendio, decíamos inexplicable, porque, bueno, se supone que era un lugar, un almacén que debería estar custodiado
tomando en consideración la importancia del material que había allí. Sin embargo, es decir, se conocen muy pocos detalles, se ha pedido una investigación en un país como el nuestro, donde las instituciones en absoluto son independientes. Pocos equipos se salvaron de este incendio en el principal almacén electoral de Venezuela, lo publicó la agencia de noticias Reuters. La presidenta del máximo organismo electoral de Venezuela dijo el domingo que fue poco lo que se pudo salvar en un incendio en el principal almacén de equipos para los comicios de la nación suramericana. El fuego se produjo el sábado por la tarde en el depósito de 6.000 metros cuadrados. O sea, imaginen ustedes la dimensión, esto lo digo yo, ubicado en Filas de Mariche, a unos 30 kilómetros del este de Caracas. En el incendio no se han reportado heridos y se desconocen las causas de las llamas, que habrían comenzado en la parte posterior del almacén, dijo Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ya hablan, por cierto, de saboteo, como es natural en estos casos. Harán lo mismo con el precio del petróleo, pero tendrán que llamar entonces o señalar a Rusia, tendrán que pedirle explicación a Rusia, esto también lo decimos nosotros. Sobre CNE dijo que aún persistían pequeños fuegos, esto fue ayer, se quemaron al menos 49.408 máquinas de votación y 582 computadores, entre otros equipos, dijo Lucena en una declaración a la prensa en la sede del Consejo Nacional Electoral, y esto es prácticamente, como decía Eugenio Martínez, el parque de máquinas del Consejo Nacional Electoral. Y todo esto ocurre en medio de la discusión de la designación de un nuevo ente comicial y lo que fueron las denuncias sobre manipulación del sistema. Recordamos, digamos, la más evidente, la de Smartmatic, esta empresa contratada por el Estado venezolano, que en su momento, elección de la constituyente comunal, habló de la manipulación de al menos 1 millón de votos con ese sistema que hoy ya no existe. Entonces, Eugenio Martínez, periodista especializado en el área electoral, escribía ayer: en los galpones del CNE, en Filas de Mariche, se encuentra todo el parque de máquinas de votación y las maletas en donde se almacenan y trasladan las máquinas, las baterías que sirven de respaldo para falla eléctrica el día de la elección y los equipos captahuellas. En los galpones de Filas de Mariche también se encuentran las líneas de producción que se usan para programar los equipos, en fin. Y bueno, ocurre esta situación de la cual sabremos seguramente en el futuro. Tenemos nuestras dudas en el corto, al menos en el corto plazo. Nos acompaña Benigno Alarcón vía telefónica para hablar acerca del panorama político en nuestro país, que pasa sin duda por esta situación, este incendio, insistimos, inexplicable, tomando en cuenta la falta de seguridad, la ausencia de seguridad en un almacén tan importante para Venezuela. Benigno Alarcón, 1 millón de gracias por atendernos. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia. Pues mucho interés de conocer una primera versión de su parte acerca de este hecho, este incendio del parque de máquinas electorales en nuestro país, la reacción de la presidenta del máximo ente comicial en Venezuela, una situación que ocurre en medio de la renovación del Consejo Nacional Electoral, de un despliegue militar como el que ocurre el día de hoy y a pocas horas de una movilización nacional que se ha convocado para mañana. ¿Qué puede decirnos? Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar, en relación a la explicación al origen del incendio en los galpones del CNE, creo que cualquier hipótesis que uno quiera imaginar se cabe. O sea, yo lo que creo es que nosotros vamos a ver en este momento cualquier cantidad de teorías conspirativas, hipótesis, porque básicamente tú puedes encontrar una explicación que favorezca a unos o a otros o que interese a unos o a otros dependiendo de la posición política en la que tú estés. Entonces yo creo que especular sobre este tema no tiene mayor sentido, porque en principio todas las hipótesis caben. Lo que sí sencillamente no se puede ignorar es que la responsabilidad última en el incendio de los galpones del Consejo Nacional Electoral obviamente recae sobre el mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué quiero decir esto? Bueno, porque si alguien se quiera pegar a la hipótesis de la conspiración, la realidad del asunto es que la seguridad de esos galpones compete al Consejo Nacional Electoral. Y si uno quiere pensar en la hipótesis del autosaboteo, por decirlo así,
desde el mismo Consejo Nacional Electoral o desde el mismo gobierno, pues obviamente la responsabilidad vuelve otra vez a caer sobre el organismo que tenía la custodia de esos galpones. Entonces es inexplicable, o sea, que se inicie un incendio en una estructura de ese tipo es perfectamente factible, los accidentes ocurren, pero que se haya expandido de tal manera sin que haya sido atendido, sin que haya, digamos, que las condiciones mínimas para poder haberlo extinguido desde el inicio, de haber evitado la destrucción básicamente de toda la maquinaria electoral, bueno, sí coloca graves dudas sobre qué tan eficiente o si de hecho había algún sistema de seguridad para proteger los equipos que estaban allí. Entonces, bueno, yo creo que hay que separar por un lado las responsabilidades que tienen que ver con la custodia del almacén de las hipótesis de origen del incendio, donde nuevamente lo que cabría exigir es una investigación seria que establezca dónde están las responsabilidades, y que me temo que esa investigación seria no la va a haber, porque ya desde el primer momento, como vimos el día de ayer, empezaron básicamente a utilizarse las hipótesis con fines políticos y con la intención justamente de culpar a unos o a otros con el tema de lo que sucedió en ese incendio, sin que me diga hasta el momento ningún proceso de investigación serio que pueda darnos una explicación sobre todo este tema. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque otra vez estamos en la misma situación de siempre, en la coyuntura sobre frente a una posible transición política en nuestro país. La mayoría desea la democracia, pero yo le pedí un comentario de su parte sobre lo que está en marcha, esto de la celebración o no de comicios en nuestro país, presidenciales, según la Asamblea Nacional y el presidente encargado, simplemente parlamentarios según el chavismo y el PSUV. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a ver, en primer lugar, no es secreto para nadie que este año debería haber una elección que demanda la Constitución, que es la elección parlamentaria, y la aspiración justamente de los sectores democráticos es que también tengamos una elección presidencial, que justamente ha sido el origen de todo el problema que nosotros estamos viviendo. Justamente el haberse celebrado una elección en el año 2018 que no reunía las condiciones y que no permitía que todos pudieran participar bajo condiciones, bueno, propias de lo que debe ser una elección democrática. Esto trajo como desconocimiento, como consecuencia el desconocimiento de casi toda la comunidad democrática internacional a la elección de mayo del 2018 y la exigencia de que se llevara adelante una nueva elección. Obviamente el país entero democrático y la comunidad internacional democrática van a continuar exigiendo una elección presidencial, mientras nadie niega la necesidad de una elección parlamentaria, y lo único que se discute es las condiciones bajo las cuales esa elección parlamentaria debe llevarse a cabo, justamente para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió en mayo del 2018, donde las condiciones justamente terminaron haciendo que no se reconociera ni el proceso electoral y por supuesto mucho menos el resultado electoral. Entonces, bueno, yo creo que estamos actualmente en una coyuntura que básicamente ha sido un estancamiento de la situación, un estancamiento que de alguna manera favorece al gobierno, porque el gobierno tiene el control, por decirlo así, de la situación, sale favorecido del status quo, y mientras la situación se mantenga, obviamente no avanzamos hacia un proceso de democratización. La situación con el incendio de los galpones coloca por lo menos dudas sobre la factibilidad de poder realizar una elección este año. Primero porque si se insiste en hacer esta elección a través de tecnología, digamos, de naturaleza similar a la que se ha venido utilizando, obviamente eso implica todo un proceso, primero de encargarla, de diseñarla nuevamente, de auditarla por parte de todos los actores, que obviamente aumenta los tiempos para hacer esto. Normalmente todo el proceso electoral, desde que se convocaba hasta que se llevaba a cabo para realizar auditorías y todo lo demás que fuera necesario, pues terminaba consumiéndose casi 6 meses. Ahora tenemos la coyuntura de que además hay que decir bajo qué
sistema se va a realizar cualquier elección presidencial o parlamentaria, y obviamente el cambio de sistema es obligatorio, bien porque se vuelva a un sistema manual de votación, o bien porque se busque diseñar un nuevo sistema automatizado, y hay que recordar que estamos básicamente en el mes de marzo, y si la elección fuera a final de año tendría que convocarse en el mes de junio, y obviamente es imposible que para el mes de junio tengamos la sustitución de los sistemas que han sido destruidos, ¿no? Sobre todo en un país que no tiene recursos económicos en este momento. Y también está la duda, entonces, si la votación manual sería lo deseable. Quienes saben de estos temas piensan que volver al sistema manual tiene básicamente más complicaciones que volver al sistema automatizado, pero hemos visto países que bien por sistema manual o bien por sistema automatizado pueden realizar una elección perfectamente auditable y que no genere ningún lugar a dudas. Pero nuevamente estamos a 3 meses de que deba ser convocado ese proceso electoral, por lo menos para cumplir con los tiempos, y hoy estamos ante una coyuntura donde ni tan siquiera sabemos cuál va a ser el sistema electoral que va a ser adoptado. Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Mensaje de